Bueno, joven, ante todo, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. El día de hoy nos toca revisar la semana número 14 y vamos a revisar el sistema tributario. El sistema tributario, como lo indica el nombre, el sistema es un conjunto de órganos, organismos en este caso, y tributario viene de tributos, impuestos, ¿no? Tasas que tenemos que pagar al Estado. El sistema tributario está conformado básicamente por tres grandes grupos. Uno es las normas, tributos y normas, donde está el código tributario. El otro es la política tributaria, que básicamente lo puede ser a través del MEF o el Congreso, son los que pueden crear, modificar o derogar una ley sobre materia tributaria. La administración pública, que se encarga básicamente de lo que son instituciones que se encargan de recaudar esos tributos, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Ahí tenemos la SUNAT, que es la más conocida, y los gobiernos locales o regionales, que pueden ser las municipalidades, ¿no? El SAT también, que es el Sistema de Administración Tributaria, etcétera. Ahí tenemos una pequeña definición de este punto. ¿Qué más podemos decir? Bueno, como vemos aquí, es el círculo virtuoso de lo que es el sistema tributario. Podemos ver que, como le dijimos, son tres grandes grupos: la política tributaria, las normas tributarias y la administración tributaria. Entonces, esos tributos obviamente son cobrados a los ciudadanos o las empresas, que finalmente con ese dinero nosotros llega al Estado, y el Estado básicamente hace obras públicas, ¿no? Escuelas, limpieza, carreteras, ¿no? Básicamente crecimiento urbano, etcétera, y hospitales, ¿no? En realidad, todo lo que necesita nuestra población. ¿Cuáles son los elementos que conforman el sistema tributario? Las normas tributarias básicamente son disposiciones o conjuntos de disposiciones en materia tributaria que por lo general están regulados por el Código Tributario, ¿no? La política tributaria, que básicamente lo da a través del Ministerio de Economía y Finanzas y a través del Congreso también, porque dijimos que el Congreso ahí es el lugar donde se aprueban, derogan, modifican leyes en materia tributaria. Pero la política también la puede dar también tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Congreso. Y la administración tributaria, que está básicamente orientado como dijimos, con los organismos que se encargan de recaudar esos tributos, que son la SUNAT, los gobiernos locales, regionales, las municipalidades, el SAT, también son organismos que cumplen esa función. Los tributos básicamente son aportaciones obligatorias, ¿no? En general son tributos, ¿no? Los tributos son aportaciones obligatorias que básicamente provienen de las empresas, de las personas, que van directamente al Estado, ¿no? Obviamente, estos tipos de tributos se cobran a través de leyes, ¿no? ¿Ok? Los principales tributos que son, como ustedes lo ven ahí, son los impuestos, las contribuciones y las tasas. Esos son los principales tributos que nosotros, en el caso peruano, se cobran. ¿Cuáles son los principios? Hay tres principios muy importantes dentro de lo que son los tributos. Uno, la legalidad, ¿no? Un tributo no se puede crear, no se puede modificar, no se puede derogar si no hay una ley de por medio, ¿no? Y la ley, como ustedes saben, se da en el Congreso, ¿no? No confiscatoriedad, no se puede exceder la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que el tributo que se cobre a una persona no puede exceder la capacidad para contribuir, ¿no? Por ejemplo, si yo gano 1.000 soles y 600 soles se me van en eh, pagar mis necesidades primarias y secundarias, me quedan 400 soles. O sea, yo no puedo exceder ese impuesto, esa cantidad que me está sobrando, ¿no? Yo no lo puedo, no puedo excederme en el tributo de pasar esos 400 soles, ¿no? A eso se refiere. Y la capacidad contributiva quiere decir que se cobra en proporción a los ingresos. Si hay una persona que tiene mayores ingresos, se le cobrará más impuestos. Si hay una persona que tiene menos ingresos, se le cobrará menos impuestos, ¿no? Básicamente es de acuerdo a la capacidad contributiva. Igual, cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen. Clasificación de los tributos. Los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas. Y las tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Esos son los grandes grupos de lo que son los tributos. ¿Ok?
¿Cuáles son los impuestos? Los impuestos son pagos obligatorios, ¿no? Ahí no hay mucho que decir. Son pagos obligatorios que nosotros, ¿no? O sea, las personas residentes de un país, es decir, personas naturales o personas jurídicas, le dan al Estado y no originan una contraprestación directa del Estado hacia la persona. ¿Qué quiere decir contraprestación directa? Quiere decir que si el Estado, yo pago un impuesto, el Estado me cobra el impuesto y el Estado no tiene necesidad de, por ese impuesto, darte una contribución o darte una obra o darte, por ejemplo, un servicio, ¿no? Etcétera, gratuito. ¿Me dejo entender? Ese es básicamente el impuesto. El impuesto simplemente es una obligación, un tributo obligatorio que tiene la finalidad de que tú le pagues al Estado y el Estado no te va a devolver nada, ¿no? Ni siquiera por un servicio, por una obra pública o por nada. A eso se significa que no origina una contraprestación directa. ¿Ok? Ejemplo, el impuesto a la renta. Estos impuestos tienen una característica, se pueden ser directos e indirectos, ¿no? Los directos graban básicamente la renta, todo lo que son ingresos, graba los impuestos directos. Ingresos básicamente de las empresas naturales y las empresas jurídicas, ¿no? ¿Ok? Y los impuestos indirectos graban el uso de la actividad comercial, o sea, básicamente el consumo, ¿no? Estos impuestos directos, por lo general, sí hay una participación en tercero, porque la tercera persona es la que finalmente va a pagar el impuesto indirectamente, por eso se dice. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los que pagan son naturales o jurídicas también igual. Los impuestos indirectos. Los impuestos directos básicamente graban todo lo que es los arrendamientos, ¿no? ¿Qué quiere decir arrendamientos? Los alquileres, ¿no? Si yo quiero alquilar, por ejemplo, un departamento, una casa, un terreno, ¿no? O también ahí indica bienes muebles, por ejemplo, una maquinaria, un auto, una van, tengo que yo declararlo para pagar el impuesto de la renta por primera categoría. ¿Por qué? Porque estoy generando una actividad comercial entre un bien mío comprometido a una segunda persona, ¿correcto? Por ejemplo, si yo alquilo mi departamento, por decir, ¿no? A 1.500 soles, obviamente la persona que me lo va a arrendar, obviamente me va a pagar 1.500 soles mensuales. Esa transacción de alquiler y arrendamiento se debe declarar como impuesto a la renta por primera categoría. ¿Quién lo paga? Yo, pues, el dueño del predio, ¿no? Si yo es mi departamento y mí me está pagando los 1.500 soles mensuales, yo soy el que tengo que declarar al SUNAT de que estoy recibiendo un ingreso, ¿no? Por el alquiler de mi departamento. Alquilo mi maquinaria, tengo un tractor, alquilo un tractor, también voy a recibir un ingreso, entonces tengo que declararlo como impuesto a la renta de primera categoría, ¿no? Tengo un automóvil, lo alquilo para que lo trabaje otra persona, tengo que declararlo como primera categoría porque es un alquiler de un inmueble. ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se refiere el tema de lo que es el impuesto de primera categoría. Impuesto a la segunda categoría o impuesto a la renta de segunda categoría. Aquí grabar significa imponer un impuesto a la ganancia de capital, producto de la enajenación de acciones, bonos, certificados y otros valores inmobiliarios. Por ejemplo, aquí se paga básicamente, este impuesto, básicamente grava todo lo que son las ganancias a lo que es la comercialización de bonos y acciones. Por ejemplo, una acción que vimos la semana pasada es un título valor, que por lo general se negocia en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Y cuál es la ganancia si uno quiere invertir en la Bolsa de Valores de Lima? Es comprar acciones a precios bajos y venderla a precios altos. Esa es tu ganancia. Es como el dólar, ¿no? Cuando tú compras dólares, ¿qué haces? Lo compras a precio bajo y después lo cambias o lo vendes a precio alto y ahí tu ganancia, ¿no? Es lo mismo en este caso, las acciones. Y esa ganancia que perciben estos funcionarios o estos inversionistas en bolsa de valores, esa ganancia tiene un impuesto, se le aplica un impuesto. Ese impuesto es a la renta por segunda categoría. Entonces, estas personas que están en estos tipos de negocios deben declarar sus ganancias bajo esta categoría. ¿Ok? Otros intereses por colocación de capitales cuando quieres hacer inversiones en otro tipo de negocios. Esos tipos de inversiones también tienen un interés. Y ese interés que se gana por esa inversión se tiene que generar, ahí se paga un impuesto a la segunda categoría, ¿no? Dividendos, regalías, patentes, rentas vitalicias, también es importante. Los dividendos son las ganancias que tiene una persona
También esas ganancias tienen un impuesto que pagar, que es el impuesto a la segunda categoría. Las regalías, que son básicamente el ingreso que tiene una persona por algo que fue realizado de su propiedad. Por ejemplo, imagínense una regalía, Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Mario Vargas Llosa es un autor, ¿no?, de libros. Entre ellos está La ciudad y los perros, una de sus obras más emblemáticas y la más conocida también, ¿no? En este tipo de libro que él escribió, ese libro fue llevado al cine. Hicieron una película, todo eso, ¿se acuerdan? O no sé si ustedes lo llegaron a ver. Hicieron una película del libro basado en La ciudad y los perros, ¿no? Del cuartel militar, básicamente es una sobrevivencia cuando era joven, ¿no? Entonces lo llevaron al cine. Hubo una productora que llevó al cine esa obra y obviamente tuvo dinero, ganancias de esa película. Y esas ganancias tienen que haber también ido, parte de esas ganancias van directamente a Mario Vargas Llosa. Eso se llama regalías. El pago, ¿no? Básicamente el pago que se da al dueño de una obra, en este caso Mario Vargas Llosa, de acuerdo a la película que se hizo. Básicamente, esas son las regalías, ¿no? Un pago por el derecho de utilizar su libro para hacer una película. Digamos, la película habrá tenido, no sé, 100,000 soles de ingresos, ¿ya? El 30%, por decir, se va a Mario Vargas Llosa, o sea, 30,000 soles, por decir. ¿Ok? Esas son las regalías. ¿Por qué? Le pertenece a Mario Vargas Llosa porque él es el dueño de la obra. Ese libro es de él. Y de ese libro se basó la película. Por lo tanto, es su propiedad intelectual. Entonces, tiene que recibir una ganancia. Esa ganancia llamada regalía está afecta a un impuesto, que sería la segunda categoría. ¿Ok? La patente también es similar. La patente, por ejemplo, es el libro. Imagínense, sigamos con el libro de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, para que sea reconocido como su libro, ese libro tienen que haberlo inscrito en un lugar. Inscribirlo en el Perú, en Indecopi. Indecopi, ustedes saben que es el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual. Ahí se registran todo lo que son las patentes, los inventos, ¿no? Entonces yo pongo mi patente, ¿no? Por decir mi obra Mario Vargas Llosa, perdón, La ciudad y los perros, le escribo en Indecopy y digo que este es mi libro y fue escrito por mí, Mario Vargas Llosa. Si alguien lo quiere utilizar, va a tener que pagarme una regalía, ¿no? Entonces, obviamente la patente, una vez que la creo en Indecopy, yo tengo que pagar por esa patente, ¿no? Y esa patente genera un impuesto. Ese impuesto es la segunda categoría. La patente puede ser un libro, puede ser un invento. A ustedes se les ocurre inventar, no sé, algo novedoso, ¿no? Y ustedes lo registran en Decopy. Entonces, al registrarlo en Decopy es una patente. Y esa patente tiene que también pagarse como un impuesto a la segunda categoría. ¿Ok? Las rentas vitalicias están asociadas a los seguros. Yo, por ejemplo, quiero contratar un seguro de vida por $100,000, ¿no? Si algo me pasa en el transcurso de los años, mi familia no se queda desamparada y al final el seguro de $100,000 le va a caer a ellos, ¿no? Pero ese tipo de compra de seguros genera una renta y esa renta se paga un impuesto. Es el impuesto de segunda categoría. ¿Ok? La ganancia por la venta de inmuebles también, ¿no? La ganancia, si yo vendo un inmueble y tengo una ganancia por ese inmueble, ¿no? Entonces voy a pagar un impuesto. Ese impuesto es justamente el impuesto de la segunda categoría a la ganancia, a la venta de inmuebles. Un departamento, una casa, un terreno. ¿Ok? Igual, si tenemos alguna duda, me van preguntando. Impuesto por tercera categoría. Este impuesto por tercera categoría, por lo general, asocia todo lo que son los impuestos a las grandes empresas. En realidad, mayormente son todas las empresas que tenemos en el Perú, tanto pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿quiénes pagan esos impuestos? Las grandes empresas y las pequeñas empresas también. Por ejemplo, vayamos por las más comunes, que son las grandes empresas. Sauder, Plaza Norte, PCP, Latam, Alicor, Cineplanet, ellos pagan impuestos. Y ese impuesto por lo general es el 30% de sus ingresos.
¿Qué quiere decir el 30% de sus ingresos? Por ejemplo, si Plaza Norte, por decir, tuvo un ingreso al año de 1 millón de soles, el 30% de ese ingreso se va como impuestos, se va al Estado, o sea, 33 millones, ¿no? Que es bastante, ¿no? Bastante. Pero obviamente el impuesto, obviamente son para grandes empresas, 30%, Sauder, todas esas empresas que he indicado. Pero en el Perú también tenemos empresas medianas y pequeñas. Y obviamente no le vas a cobrar 30% de impuesto a esas pequeñas empresas. Para eso existen los famosos regímenes especiales y nuevos rusos, registro único simplificado, que básicamente agrupa a aquellas empresas que son pequeñas, pequeños emprendimientos, pequeños talleres, que lo que el Estado busca, como ya dijimos, es que el sector informal se vuelva formal, ¿no? Que esos ambulantes, que esos pequeños talleres que son clandestinos, son piratas, se hagan empresas pequeñas, ERL o SAC, o SRL, perdón, ¿no? Que sean SRL. Entonces, obviamente el Estado, al fomentar eso, no le va a aplicar 30% de impuestos a sus ingresos, pues, porque sería una locura. Por lo general, se aplica el principio de la capacidad contributiva. O sea, si tienes menos ingresos, pagas o también menos impuestos, obviamente, ¿no? Lo que busca el Estado es hacer formal al informal. Por eso que se cobran impuestos muy bajos, ¿no? Sobre todo a los pequeños, ¿no? Microempresarios. ¿Qué más? El impuesto de la cuarta categoría, creo que ya nosotros ya lo vimos, en lo que es clasificación del trabajo. Aquí básicamente están los trabajadores independientes, aquellos que ejercen por el ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia o oficio, ¿no? Por ejemplo, puede ser una persona un ingeniero en salud y seguridad ocupacional, puede dar servicio a muchas empresas y durante ese periodo que trabaja por proyecto, gana un dinero y tiene que emitir su recibo por honorarios, ¿no? ¿No? El impuesto de la renta por cuarta categoría genera una emisión de recibo por honorarios, ¿no? Un pintor que tiene su pequeño grupo de pintores y da servicio de pintado, es un oficio, también sería bajo el impuesto de la cuarta categoría porque es un trabajo independiente. Y este señor va a tener que girarte un recibo por honorario por el trabajo que ha hecho, ¿no? Y el impuesto a la quinta categoría básicamente grava los ingresos de los trabajadores dependientes. Aquí, ¿qué quiere decir trabajador dependiente? Que trabaja para una empresa directamente. Seguramente sus papás, sus mamás trabajan directamente para una empresa, ¿no? De lunes a viernes, gozan de vacaciones, 30 días, gozan de lo que son la CTS, la compensación de tiempo de servicios, gratificaciones 2 veces al año, ¿no? En julio y en diciembre, una asignación familiar, seguro vida ley, el derecho a descontarle la AFP, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas que trabajan 8 horas por día, esas personas son básicamente personas dependientes. Entonces, todas esas personas dependientes se les tienen que pagar el impuesto a quinta categoría. ¿Y cómo lo pagan? Básicamente en la boleta de remuneración, yo gano 2.000 soles, por decir, 2.000 soles, ahí el mismo empleador te hace el descuento de la quinta categoría y ellos mismos lo reportan a la SUNAT, ¿no? ¿Me dejo entender? Impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el impuesto a la renta, que es el trabajo independiente, y el trabajo dependiente, que es el impuesto a quinta categoría. Seguimos con los impuestos directos. Ahora tenemos el impuesto predial. El impuesto predial es el tributo que se paga a lo que son los inmuebles o terrenos que tenemos que somos dueños nosotros. Por ejemplo, en nuestras casas que son propias, la mayoría justamente vive en una casa propia, tiene que pagar al año, anualmente, tiene que pagar el impuesto predial. Quizás no lo conoce como impuesto predial, quizás lo conoce como autovalúo, ¿no? El autovalúo es el documento en el cual se indica todos los datos de la propiedad, cuántos pisos tiene, qué tipo de predio es, si es un predio urbano o es un predio rural, el tamaño de la propiedad, la antigüedad, la ubicación donde se encuentra, etcétera, y todo otro tipo de características. De acuerdo a esas características va a tener un monto, un precio referencial, el valor del inmueble, o sea, de la casa. Y de acuerdo a eso va a aplicar un impuesto, un porcentaje, que finalmente es el impuesto que vas a pagar, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, por eso decimos que el impuesto predial nunca es igual para todos, porque
Una cosa es vivir en un lugar, por ejemplo, por decir, ¿no? Es un caso, un ejemplo, Los Olivos, y otro caso es vivir en San Isidro, ¿no? Porque allá el metro cuadrado en San Isidro está casi $3,000 y acá en Los Olivos está $1,000 nada más. Va a depender mucho de la zona donde se encuentre, por lo tanto el impuesto predial también va a subir, ¿no? Va a depender del valor del inmueble. ¿Ok? ¿Qué más? Ese es el impuesto predial. Tenemos también el impuesto vehicular. El impuesto vehicular es el impuesto que se paga básicamente a los vehículos nuevos, ¿no? Aquellos vehículos que son nuevecitos, de 0 a 3 años. Todos los vehículos que están entre 0 y 3 años pagan un impuesto vehicular. ¿Ok? Ese impuesto vehicular es el 1% del valor referencial del vehículo. Si el vehículo me costó $10,000, yo tendría que pagar $100 al año, por 3 años consecutivos, ¿no? ¿Y aquí lo pago? Lo puedo pagar a la misma SUNAT o al SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. El impuesto de la cabala es el impuesto que se paga a las transacciones, básicamente, de venta de inmuebles. O sea, ¿qué quiere decir venta de inmuebles? Es la venta. Si yo tengo mi departamento y lo quiero vender, ya no lo quiero alquilar, lo quiero vender, lo vendré a 100,000 soles, 100,000 soles, por decir, ¿no? O perdón, $100,000, digamos, un precio, $100,000. Obviamente, el impuesto es básicamente a la transacción. Si lo estoy vendiendo a $100,000, yo voy a tener que pagar el comprador, el que me compra el inmueble, va a tener que pagar el 3%, ¿no? El 3% de valor de venta. El comprador o cliente es el que asume el monto, ¿no? ¿Ok? Entonces, si él al final estamos quedando conmigo que me lo va a vender a 100,000, él va a tener que pagarme 103,000. Porque el 3% de 100,000 es 3,000. Y como ese impuesto al caballo lo paga el comprador, entonces va a tener que pagarme a mí $103,000. Y yo al finalmente esos 3,000 los pagaré al Estado o a las notarías afiliadas, ¿no? A la SUNAR o la SUNAT para el pago de esa transacción. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el impuesto al cabala. Aplica a todo lo que son la venta de inmuebles, bienes inmuebles, una casa, un departamento, un terreno, una chacra, etcétera. Los puntos indirectos, como dijimos, graban básicamente los impuestos, pero desde la vista de un tercero, ¿no? Que no solamente lo paga la empresa o la persona que genera una actividad económica, sino a la persona que finalmente va a recibir esa actividad económica. Por ejemplo, el IGB es el impuesto general a las ventas, que nosotros sabemos que en el Perú es 18%. Imagínate que si nosotros vamos a una tienda y vemos no sé, las damas ven un vestido y está a 100 soles, esos 100 soles es el valor de venta del producto, pero dentro de esos 100 soles, cuando te venden el producto y te den tu voucher o tu factura, va a indicar que de los 100 soles, 18 soles se va a ir en impuestos al Estado. O sea, quiere decir que el valor del vestido en sí era 82 soles, ¿no? 82 más 18, 100. Y los 18 soles que te están cobrando igual, porque finalmente tú lo pagas, va a ir, esta empresa lo va a separar y lo va a reportar a la SUNAT. No, finalmente nosotros pagamos el IGB, porque finalmente es el impuesto que genera la transacción de la actividad económica, ¿no? 82 soles quedan para mí, como mi ganancia, y los 18 soles restantes se van directamente a pagar a la SUNAT. ¿Ok? ¿Qué más? El impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo grava todo lo que son artículos que por lo general son lujosos, superfluos, que básicamente generan un tipo de estatus social, ¿no? Que no son necesarios para la vida. Por ejemplo, la cerveza, los cigarrillos, las bebidas energizantes, las joyas, la gasolina y los autos de lujo. Por lo general, se les aplica un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Ese impuesto, obviamente, el Estado lo aplica a las empresas que comercializan estos productos, ¿no? Por ejemplo, la gasolina tiene impuesto selectivo al consumo, pero cuando lo ofrecen a nosotros a la venta, nos cobran no solamente el ICC, sino nos cobran el IGB. También nos cobran el IGB, porque están comercializando con productos, entonces también nos cobran el IGB. Sino que en el voucher, cuando ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de ver, cuando compran combustible, ahí se separan el precio de compra y el precio y el IGB.
pero dentro del precio de compra, ahí está metido también el ICC, sino que no está declarado así, ¿no? Pero dentro del valor de compra, ahí está el impuesto selectivo al consumo y le añaden el IGB. Finalmente, cuando compramos gasolina, ¿qué pagamos? Pagamos el IGB y el impuesto selectivo al consumo. ¿Ok? El arancel. El arancel es otro impuesto que también básicamente pagamos nosotros a lo que es a los productos que importamos del extranjero. ¿No? Cuando los productos no se fabrican en el Perú y compramos del extranjero, tenemos que pagar un arancel. Por ejemplo, si quiero comprar un celular, los iPhone, por ejemplo, no vienen, no los hacemos acá en Perú, vienen del extranjero. Una vez que llegan a la aduana en el Callao, a través del barco, llegan a través de barcos, en containers, ahí el importador, o sea, el que trae el producto, tiene que pagar un arancel ahí, ¿no? ¿Para qué? Para desaduanarlo, o sea, para sacarlo de la aduana. Una vez que lo tenga el comercializador, le va a caer, como es un iPhone, es un producto de lujo, entonces se le aplica el impuesto selectivo al consumo. Y cuando lo venda al público en general, va a tener que pagar el IGB. Entonces, finalmente, ¿quién compra el producto? Nosotros vamos a pagar finalmente el IGB, el ICC y el arancel también, ¿no? Porque obviamente esa es la labor de la unidad de producción, o sea, del empresario, vender un producto y tener una ganancia, ¿no? Y todos los costos, ¿a quién se los pasa? A nosotros, que somos los consumidores, ¿no? Las contribuciones también es un aporte obligatorio, pero la diferencia del impuesto es que aquí sí hay una contraprestación del Estado hacia las personas. Y eso es diferente a lo que dice el impuesto. El impuesto no genera una contraprestación del Estado por pagar ese impuesto, pero la contribución sí. Y esa contribución lo que hace es devolverte ese impuesto que tú has aportado al Estado a través de servicios o de obras públicas. Por ejemplo, en ese tipo de empresas que Senati, Sensico, que uno puede ir a estudiar, obviamente a montos bajos porque está subsidiado por el Estado, porque obviamente devuelve esos impuestos que tú le haces al Estado, te lo devuelve en centros de capacitación técnica o en la ONP también, ¿no? Para pagar las jubilaciones de las personas o a través de salud, donde tú puedes también ir a atenderte, ¿no? Entonces, la contribución sí genera una contraprestación del Estado a través de otros servicios, ¿ok? O también puede ser obras públicas, ¿no? Como dijimos. Las tasas, como dijimos, las tasas son tributos, pero tributos cuya obligación eh, se genera cuando nosotros necesitamos un servicio del Estado, ¿no? Si nosotros necesitamos un servicio del Estado, un servicio público, pagamos por él. Entonces ahí viene el valor de la tasa, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, los arbitrios serían un tipo de una tasa. ¿Por qué? Porque los arbitrios son tasas que pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Por ejemplo, en la limpieza de los parques, el alumbrado público, el serenazgo, todo eso te viene en arbitrios. Y nosotros no tenemos que pagarlo, porque es un servicio público que nos da el Estado y tenemos que pagarlo a las municipalidades, ¿no? Los derechos también son tasas, porque se pagan por una prestación que nos da el Estado. Por ejemplo, el DNI es un derecho para mí, por eso se llaman derechos, porque es un derecho que el Estado me dé ese tipo de documento para reconocerme como ciudadano peruano. Pero no solamente el DNI, puedo sacar mi DNI, puedo solicitar una reposición sin caso de pérdida, puedo solicitar mi partida de nacimiento, puedo solicitar mi partida de matrimonio, puedo solicitar el pago para tener un pasaporte nuevo, etcétera. Son derechos que yo como peruano tengo derecho en solicitarlo, pero voy a pagar por él, ¿no? Voy a pagar por él, ¿ok? ¿Qué más? La licencia. Las licencias son tasas también que graban básicamente una autorización para una actividad económica que tú quieres realizar, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en una avenida y quiero poner una bodega, una tienda. Obviamente, para poner la tienda tengo que tener una autorización de la municipalidad. Esa se llama licencia de funcionamiento, ¿no?
en la actividad que estoy pidiendo. Por ejemplo, en este caso es una bodega, pero yo podría haber puesto una lavandería, una botica, ¿no? Una sastrería, ¿no? Entonces, obviamente, voy a necesitar ciertos requisitos que la municipalidad me va a pedir, aparte de la inspección visual que va a venir a ver mi negocio, que cumpla todas las normas de defensa civil, y me va a entregar un cuadrito, ¿no? Me va a entregar un documento que dice que tienes licencia de funcionamiento. Y por lo general, los dueños de las tiendas ponen esa licencia de funcionamiento en un cuadrito y lo ponen visible para que la gente que vaya a comprar lo pueda visualizar fácilmente, ¿no? Obviamente, si ustedes no ven una licencia de funcionamiento colgada en una tienda es porque o la tienen bien guardada o no la tienen. Si no la tienen es porque no tienen autorización para ejercer esa actividad particular, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa sería básicamente las licencias, ¿ya? Una autorización por un negocio particular que tú quieras poner en tu casa, por decir en tu casa, ¿no? Podría ser también un alquiler de un local y ahí también haces la actividad, pero no sacas una licencia de funcionamiento, ¿no? ¿Qué más? Presión tributaria. ¿Qué significa presión tributaria? Es un indicador económico, ¿no? Definitivamente que mide la relación entre los impuestos que recaudamos y la producción bruta interna del país. ¿Y qué es la producción bruta interna del país? Es la producción de bienes y servicios finales producidos por una sociedad, ¿no? Obviamente esta presión tributaria es un indicador muy importante para la SUNAT porque eso refleja qué tanto recaudamos en impuestos de lo que realmente producimos, ¿no? Obviamente la presión tributaria en el Perú es baja. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien que el 75%, quizás más, es un sistema informal, o sea, una economía informal. Quiere decir que no pagan impuestos. Entonces, los únicos que quedan es el 25% que están en la parte formal, ellos serían los que pagan impuestos, pues, ¿no? Entonces, obviamente ahí la presión es baja en el Perú, porque, como le dijimos, la mayoría es ambulantes, ¿no? El ambulante no paga impuestos, el taxi pirata tampoco, ¿no? El bus interprovincial pirata tampoco paga impuestos, ¿no? Entonces, hay varias actividades económicas en la cual hay mucha presencia informal, ¿no? Y obviamente, si no paga impuestos, obviamente esta presión tributaria va a ser baja. La base tributaria es básicamente el número de contribuyentes que están registrados en la SUNAT. Quiere decir aquellas empresas, ¿no? Grandes, pequeñas y medianas que se encuentran inscritas en este padrón, ¿no? Y obviamente estamos hablando también de los pequeños negocios, pues los primeros emprendedores, ¿no? Aquellos que tienen una ERL, una SRL, una SAC, una ciudad de comandita, que ya vimos la clase pasada, ¿no? Aquí podemos ver la atribución tributaria, ¿no? De 2015, por ejemplo, fue de 14,8, 18%, bastante baja. Luego el 2016 fue 13,6, el 2017 13,0, el 2018 14, el 2019 14 y el 2013 13%, ¿no? Pero acá hubo una caída bastante grande, ¿no? Con respecto al 2014, 2019, una caída, ¿no? Más o menos del 7%. Y eso se debe muchísimo al tema de la pandemia, ¿no? Porque muchas empresas cerraron y obviamente la empresa no tenía dónde cobrar impuestos, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Hay varios tipos de exoneraciones tributarias. ¿Qué es una exoneración? Una exoneración es básicamente un perdón, no un perdón, una exclusión. Esa sería la palabra correcta. Una exclusión que el Estado hace con la finalidad de desarrollar una zona en particular del país. Por ejemplo, en el Perú hay una zona que está libre que hay una exoneración tributaria. La zona de la selva no paga IGB. O sea, si tú vas a comprar un producto de la selva, no pagan IGB. ¿Por qué? Porque lo que busca el Estado es desarrollar esa zona que se encuentra muy alejada de las zonas urbanas. Entonces, al buscar el desarrollo, obviamente tiene esa zona una exoneración tributaria del IGB, ¿no? Una evasión tributaria. Cuando hablamos de una evasión tributaria, simplemente lo que dice ahí, no declarando el verdadero monto. Por ejemplo, si yo tuve un ingreso de 12,000 soles al año y le digo tengo un ingreso de 12,000 soles al año y a SUNAT declaro que no tuve 12,000 sino 6,000, estoy declarando mal el monto, ¿sí o no? Obviamente, al declarar menos el monto, obviamente el impuesto va a ser menor. Entonces estoy evadiendo tributos. Si se da cuenta la SUNAT de lo que estoy haciendo, me viene una multa y quizás prisión, ¿no?
Entonces, obviamente, esa sería una forma de evasión, no declarando el verdadero monto de ingresos que tienes. Otro, incrementando las deducciones. ¿Qué es una deducción? La deducción básicamente es un beneficio que la SUNAT nos da al contribuyente cuando este contribuyente hace gastos, básicamente en lo que es producto de salud, hospedaje y alimentación, ¿no? Por ejemplo, vamos a que ustedes puedan entender, ¿no? Imagínate que yo tengo 12,000 soles que ingresos al año, ¿no? De esos ingresos que yo tengo, buena parte digamos que 500 soles durante todo el año he pagado en lo que es alimentos, ¿no? En lo que, no, 500 no, digamos que sean 1,000 soles. 1,000 soles he gastado en alimentos de primera necesidad, no solamente los alimentos, son los alimentos de primera necesidad, perdón, alimentos que son consumidos por una actividad comercial. Por ejemplo, un restaurante, ¿ya? Estoy hablando mal. Son alimentos consumidos por una actividad comercial. Un restaurante, una cevichería, una pollería, una pizzería. Esos son esos alimentos procesados, ¿ya? Imagínate que yo he gastado como 500 soles. 1,000 soles, dije, 1,000 soles, ya, 1,000 soles, ¿no? Esos 1,000 soles, si yo los declaro, si yo esos 1,000 soles he adquirido, me he ido a restaurantes, me he hospedado en buenos, no buenos, sino en hospedajes, y he comprado medicinas por un tema de salud. Entonces, si eso yo los fundamento con las facturas electrónicas, entonces a mí esa base de 12,000 soles se puede reducir a 11,000. O sea, quiere decir que esos 10,000 soles que gasté en esos tipos de alimentos que se pueden consumir en restaurantes, pollería, pizzería, etcétera, más medicinas que haya comprado por un tema de salud, más hospedaje que haya tenido por un tema de viaje, turismo, etcétera, o negocios, eso se me reduce de la base tributaria. Entonces, obviamente, al tener 11,000 soles, el impuesto va a ser menor, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando dice incrementando las deducciones? Que yo, por ejemplo, me voy a un restaurante, ¿no? Y la cuenta me sale 100 soles, ¿no? Pero yo le digo al mozo, ¿sabe qué, mozo? Mire, ponme 200 soles en la factura y te doy un sencillo a ti, para ti. Ah, bien, el mozo, igual porque el mozo va a ganar, pone 200 soles y al final estoy incrementando las facturas de deducciones de lo que es alimentos, ¿no? O sea, en este caso, de rubro de restaurantes. O me voy a un hotel que debía cobrarme 500 soles por los 5 días que he estado, pero le digo, cóbrame 1,000 soles, ¿no? Y yo te doy un diferencial para ti. Y la factura te va a salir por 1,000 soles. Esas facturas electrónicas, por ser electrónicas, van directamente reportadas a la SUNAT. Y al final, al año pueden sumar bastante y al final reducen tu base tributaria y el impuesto va a ser menor, pues. ¿Por qué? Porque estoy incrementando las deducciones, ¿no? Estoy incrementando las deducciones. Entonces, obviamente eso también es una forma de evasión tributaria porque un beneficio que me da la SUNAT lo estoy manipulando a mi antojo, a mi beneficio, ¿ok? Incrementando esas deducciones. No, la otra evasión tributaria es no pagando las obligaciones, simplemente no pagas, pues. Haces como se dice el perro muerto, disculpen la palabra, y no pagas las obligaciones. Simplemente no pagas. ¿Qué impuesto puede ser porque no pagas? Por ejemplo, lo más común cuando no pagas el autovalúo, el impuesto predial, no pagues los arbitrios. Esa es una evasión tributaria clarísima, ¿no? Simplemente no tienes, no pagas, pues. La elusión tributaria está orientada muchísimo a lo que es, también es una forma de evasión, pero es una forma que utiliza el código tributario, las leyes tributarias, que son ambiguas para poder agarrarse de ese punto y no pagar impuestos. Justamente lo que pasaba con las empresas mineras y algunas como Movistar también el año pasado, que como el código tributario no está claro o las leyes no estaban claras, ellos se agarraban de ese tipo de ambigüedad y no pagaban, ¿no? Ah, como acá, como el tributo no está claro o la ley tributaria no está clara, yo no pago. Una forma de ilusión tributaria, ¿no? Por lo general, como les digo, lo hacen grandes empresas como Movistar, todas empresas que han tenido problemas con el Estado desde el año pasado y que algunas ya han pagado, ¿ok? Esa es la ilusión tributaria. Entonces, la ilusión tributaria lo que hace es agarrar la norma, ¿no? O la ley
o las ambigüedades de la ley para no pagar impuestos. Ese es básicamente lo que dice la elusión tributaria. Acá vamos a ver rápidamente lo que son las funciones de la SUNAT, que como ustedes saben ya algunas están más detalladas en la separata que ustedes tienen, pero una de las funciones es administrar los procesos de recaudación, fiscalización de tributos internos. La SUNAT se encarga, puede recaudar, fiscalizar también. La recaudación de los impuestos de la SUNAT lo hacen a través de las municipalidades, lo hacen a través de la misma SUNAT. Las mismas empresas comerciales retienen el impuesto del IGB. Las empresas del trabajo dependiente, las mismas empresas retienen la quinta categoría y después lo reportan a la SUNAT, ¿no? También fiscalizan aquellos negocios que, si bien están inscritos en la SUNAT, reportan movimientos anómalos o no reportan los ingresos que debían reportar para pago de impuestos, ¿no? Otra función es controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías. En este punto es básicamente la SUNAR, o sea, aduanas, porque la aduana es básicamente controla y fiscaliza el tráfico de mercancías. Nosotros en el Perú tenemos varios puntos, en la cual puntos de ingreso de aduanas. En el norte, en Tumbes, en el sur, Tacna, en el este, ¿no? Lo que es Desaguadero, y en la parte noreste, en la parte de Madre de Dios, Iberia, que son los puntos básicamente donde están los controles de aduana, de ingresos al país. Ahí se controla el tema de mercancías, contrabando, todo eso, ¿no? Otra función también de la SUNAT es desarrollar programas de capacitación. La idea de que la SUNAT es que busque que ustedes, nosotros como contribuyentes, tengamos claro cómo son el tema de los tributos, qué es lo que debemos registrar, por qué estamos pagando impuestos en determinados rubros, etcétera, etcétera, ¿no? Para que nosotros tengamos clara la ley y podamos pagar nuestros tributos de manera transparente, ¿no? Otra función de la SUNAT es ejercer los actos de coerción necesarios para el cobro. Eso sí, la SUNAT cuando te quiere caer, te cae con todo. Por lo general, cuando una persona no paga impuestos, lo primero que pasan es llegar las notificaciones de la SUNAT, ¿no? Coaccionándote a que pagues impuestos, y no en todo caso, ahí puede peligrar un tema de juicio o quizás perder tu propiedad también en un momento. Porque la SUNAT ahí no se va con juegos. Si tú no pagas, simplemente la SUNAT lo que hace es rematar tu inmueble, porque la ley se lo permite, ¿no? Y ese ya es un caso súper extremo, ¿no? Y obviamente también el tema de las sanciones, pues. Otra función de la SUNAT es sancionar. Si tú no pagas impuestos o te demoras en pagar tus impuestos de la fecha que deberías pagar, pagas multa. ¿Sí o no? Pagas multa. Entonces, eso también tenemos que tener presente dentro de la función de la SUNAT. Ahora, el presupuesto general de la República, ¿no? Como vemos aquí, ese presupuesto general de la República tiene muchas fases, ¿no? Como vemos ahí, desde la programación, formulación, aprobación. La aprobación, ¿dónde se da? En el Congreso. El Congreso es el que aprueba el presupuesto general de la República a través de un debate. Obviamente la parte ejecutora lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas se va pagando todo lo que se ha presupuestado. Y obviamente la fase 5, que es la de evaluación, cómo se va gastando el presupuesto que se ha asignado a distintos rubros del presupuesto, ¿no? Y acá vemos el presupuesto general de la República, ¿no? El presupuesto general de la República está dividido de esa forma: los ingresos fiscales y los egresos fiscales. Los ingresos fiscales, ¿cuándo son corrientes? Cuando es básicamente por tributos. O sea, todos los ingresos que llega al Estado por impuestos, tasas o contribuciones o tributos en general son ingresos para el Estado. Los ingresos de capital, cuando el Estado quiere vender propiedades, empresas que son del Estado, las vende, ¿no? Como en la época de Fujimori, ¿no? Vendió varias empresas del Estado, ¿no? Entonces ahí el Estado tuvo un ingreso de capital, ¿no? O el Estado también puede vender terrenos, como vendió el aeropuerto de Coyique, se lo vendió a los empresarios en la época de Alan García, segundo gobierno, para que construyan condominios, ¿no? Venta de patrimonio. Transferencias, cuando el Estado recibe transferencias de dinero, no solamente dinero, maquinaria, equipos, etcétera, eso también es un tema de ingreso para el país. Financiamiento es cuando el Estado pide préstamos a organismos internacionales, por ejemplo,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Instituciones que por lo general prestan dinero a los países del tercer mundo. Ahí están los préstamos. Entonces, todo lo que hemos indicado ahora son ingresos fiscales, ¿no? ¿Y cuáles serán los ingresos fiscales? Bueno, por lo general, igual los ingresos corrientes, que por lo general se van en el pago de lo que son planillas del Estado, o sea, el salario público, o sea, pagar al presidente, pagar al congresista, pagar al presidente de COPI, pagar a los gobernadores regionales, a los presidentes regionales, a los alcaldes, a los regidores, etcétera. Todo empleado público se paga ahí en los ingresos fiscales, ¿no? O ingresos corrientes en este caso. Con los ingresos de capital, ¿no? Cuando nosotros adquirimos algún bien, por ejemplo, queremos comprar patrulleros que vienen de Corea para la Policía Nacional, ¿no? Entonces es un gasto, entonces una compra de patrimonio, ¿no? Comprar básicamente el ejemplo que indica patrulleros para la zona del Perú, de Lima, ¿no? Es un gasto, por lo tanto es una compra de patrimonio. Servicio de la deuda. Obviamente, si yo me hice un préstamo del Banco Mundial y el Banco del Fondo Monetario Internacional, yo tengo que devolverle esa deuda. Tendré que devolver el capital más sus intereses. Tendré que ir amortizando la deuda. Recuerdan, ya nosotros eso lo vimos la semana pasada también, ¿no? Por lo general, cuando nosotros, el crédito en este caso, yo como agente deficitario, me presto de un acreedor, el agente superavitario, yo voy a tener que devolverle a este acreedor el dinero que me prestó más un interés, ¿no? Eso ya lo vimos la semana pasada. Y la reserva de contingencia, que es básicamente una salida por eventualidades, cualquier problema que pueda haber digamos, una reserva de contingencia es un dinero que se encuentra listo para ser gastado cuando se presenta un tema, como se dice su nombre, de contingencia. Por ejemplo, un terremoto. Por ejemplo, los desbordes de los ríos, ¿no? Que ahora están comenzando en Arequipa, han comenzado el día de hoy, ayer, ¿no? Esas son reservas de contingencia. Ese dinero sirve para justamente paliar ese tipo de desastres que uno no tenía pensado, ¿no? Ese es básicamente el presupuesto general de la República, ¿ok? ¿Qué más? Aquí vemos cómo se ha utilizado el presupuesto del sector público en los últimos años. Como vemos, aquí es una cantidad exorbitante. Obviamente cada año va aumentando, pues el año pasado el 2019 fue de 168.074 millones de soles, ¿no? El 2020 fue 177.377 millones de soles. Obviamente aquí no se consideró el tema de lo que es la pandemia. ¿Por qué? Porque este presupuesto no se hace el mismo 2020. Se hace a mediados del 2019, ya se está haciendo el presupuesto para el 2020, y ya en diciembre del 2019 se va aprobando por el Congreso para que el 2020 ya comiences a gastar, ¿no? Entonces aquí en este presupuesto de 2020 no se consideró la pandemia. Ya en el 2021 aquí ya arrastró el tema de la pandemia, ¿no? Aquí fueron más o menos, ¿cuánto se sumó? Más o menos 6.000 millones de soles más, ¿no? Y obviamente aquí de 2021 a 2022 también fue 14.000 millones también, ¿no? Obviamente todo proviene mucho de la pandemia, proviene de la guerra entre Rusia y Ucrania, la eh, desestabilización social y económica que tenemos en el país por el problema de lo que nosotros ya conocemos, etcétera. Entonces, todo eso hace que los presupuestos vayan aumentando en el tiempo, ¿no? Vayan aumentando en el tiempo, ¿no? Por lo general, ¿qué pasa con el Estado? En el Estado, por lo general, no cumple ese presupuesto. A mediados de año, o octubre, noviembre, va pidiendo ampliaciones de crédito, ampliaciones del presupuesto, porque obviamente se gasta más de lo que ingresa, o no se especifica correctamente lo que se estimaba gastar. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que tener presente justamente en adelante el tema de los presupuestos. Nosotros vimos algo así en los presupuestos personales y presupuestos familiares. Es lo mismo. La diferencia es que aquí es el Estado, ¿no? En un hogar, el hogar tiene ingresos y tiene gastos. El Estado es igual, tiene ingresos y tiene gastos. Entonces, eso también tiene que buscar generar un equilibrio. Un equilibrio. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá?
Los resultados de la ejecución presupuestal, obviamente, ¿no? ¿Cuándo encontramos un superávit? Cuando el ingreso, o sea, el presupuesto que hemos nosotros generado, te genera un superávit fiscal. Quiere decir que lo que tú proyectaste fue mucho más de lo que gastaste, ¿no? Entonces fue genial, pues ahí tenemos un superávit fiscal. Si yo, por ejemplo, calculé gastar 100 millones de soles y gasté al final 90 millones de soles, eso quiere decir que tengo 10 millones que no gasté. Por lo tanto, fui eficiente en manejar mis recursos, ¿no? Pero por lo general en el Estado peruano no pasa eso porque siempre hay contingencias de todo tipo, ¿no? Entonces siempre hay problemas. Entonces, no, por lo general no cumplimos el presupuesto general. ¿Cuándo decimos que es un déficit fiscal? Cuando los ingresos son menor que los gastos, que por lo general es lo que pasa en el Estado peruano, ¿no? El déficit fiscal es mayor al impuesto a los ingresos. Hay salidas de pagos, demasiado de dinero. ¿Por qué? Porque se dan situaciones anómalas. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de las huelgas, el tema de la salida de Castillo, del expresidente Castillo, etcétera, ¿no? Todo generó un tema social. Entonces generó un déficit fiscal, ¿no? Cuando decimos que es un equilibrio fiscal, cuando el ingreso es igual que el gasto, ¿no? Cuando lo que yo proyecté que va a ingresar, justo fue igual o muy similar al gasto que yo proyecté. Entonces hablamos de un equilibrio fiscal. ¿Ok? Ahí tenemos los resultados, básicamente, lo que es económico del sector público no financiero. Como ven, todo es déficit, ¿no? O sea, todo está debajo de la línea, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando poco a poco y que debería, obviamente, ir mejorando en el tiempo, ¿no? Porque no podemos estar con déficit fiscal tanto tiempo. Eso es malo también para la economía, ¿no? Genera un tema también de desestabilización social, justamente lo que está pasando, ¿no? Tenemos que tener presente eso. Y lo último, las claves. Ahí tenemos las claves. Como ven ustedes, ahí tenemos, son 10 preguntas, están las claves. Igual cualquier duda que ustedes tengan, la pueden consultar directamente a través del multichat o también lo podemos ver, si tienen alguna duda adicional, lo podemos ver en la próxima clase, en los primeros minutos, ¿no? ¿Ok? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Yo creo que no. En todo caso, si la tuvieran, ahí tenemos el multichat o la próxima semana también podemos revisar estos temas. ¿Ok, jóvenes? Más bien, por mi parte, será hasta la próxima semana, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Para que puedan ustedes seguir con sus clases de otras materias. Vamos a ver.